Los tres temas que voy a dejar solamente indicados, señalados y apuntados. Agroambiente, sistemas productivos y la ley 27233, sancionada no hace muchos años, respecto a las medidas, vamos a decir, sanitarias y fitosanitarias, que forman parte de un acuerdo internacional que Argentina firmó y ratificó. La evolución de los agroquímicos, que es un tema que permanentemente captura la atención pública con mucha preocupación. La producción física y los márgenes brutos, en todo caso, cómo coinciden dentro del sector agrario todos estos paquetes tecnológicos, como muchas veces les han llamado, y las responsabilidades en esta nueva etapa, vamos a decir, de lo que significa el ambiente, incorporado ya en la agenda definitivamente agraria. Esto es muy importante para todos, propietarios rurales, arrendatarios, prestadores de servicios, tener presente que el tema ambiental y los recaudos ambientales en el desarrollo de las actividades de producción han llegado, se quedan y es necesario atenderlas. Lo primero que vamos a tener que ver, un poco esto lo compartíamos en una diplomatura, que hay algunas tensiones conceptuales entre agrosistemas, algunos dicen, más vinculado a lo que ayuda a algunos, señalan como agronegocios o agricultura industrial productivista. Esto está más asociado a la época de lo que fue la Revolución Verde, en el año 70, donde empiezan a nacer algunas primeras observaciones respecto de la forma de producir y sus impactos en el ambiente. Luego aparece el agroecosistema, que es la incorporación de la variable ambiental dentro del sistema agroproductivo. También es cierto que la última conferencia de la FAO de agroecología, la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que lidera y fundó en 2007 Altieri y Nicol, que son dos referentes claros en el proceso de los últimos años, si bien no fueron los iniciadores, pero fueron los mayores difusores, y siguen siéndolo, incorporan una agenda temática, obviamente, que algunos coinciden mucho, algunos coinciden poco, algunos la observan con atención. El dilema conceptual agroecológico dentro de este clima, siempre compartido. Claro, formo parte de la familia agraria, o sea, no hablo externamente. Y muchas de las prácticas que aparecen hoy como novedades, prácticas agroecológicas novedosas, en realidad, en este caso, miembro de una sociedad familiar, una familia agraria, se aplican desde el año 1940. O sea, la forma de producir, de rotar, cultivo de servicios, siembra directa a partir de los años 1998, en el caso nuestro, la rotación por destino y por cultivo, o sea, es mixto, ganadero y agrícola, una rara ave en el norte de Buenos Aires, porque realmente es casi todo agrícola en este momento. Y por otro lado tenemos la sociedad científica que la plantea como una alternativa a la agricultura industrial, según su calificación, o agronegocio, como también a algunos les gusta llamar, y lo hace, lo hace sin el uso de agroquímicos y transgénicos, o sea, rechaza el uso de los agroquímicos y de los transgénicos, o organismos genéticamente modificados, usando principios que permiten rediseñar y ser, de acuerdo a su teoría, agroecosistemas diversificados, productivos y resilientes, es decir, que tienen capacidad de recuperarse el ambiente ante el acto productivo. Obviamente tiene una cosmovisión ideológica, más allá de compartirla o no compartirla, el tema es que se ha ido incorporando, inclusive en Argentina recientemente se ha creado una Dirección Nacional de Agroecología y actualmente se hacen algunas reuniones a nivel parlamentario respecto a este tema. De todas maneras, tanto FAO como SOCLA, un poco SOCLA rechaza que FAO está incorporando la agroecología dentro de su agenda para todos los Estados miembros, de recomendaciones, directrices, de cultivo de servicios, siembra directa y rotación. Bueno, es un tema todavía abierto y obviamente el futuro irá diciendo para dónde iremos. Lo primero que tenemos que tener presente en Argentina que rige la ley 27233,
que declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades y plagas que afectan la producción. Esta ley es reflejo, obviamente, del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que Argentina ha firmado y ratificado por Ley 24425 en la Organización Mundial del Comercio, bajo cuyas normas se realiza Argentina, y el Estado Nacional obviamente, las operaciones de exportación, obviamente, de productos agrarios, ya sea manufactura de origen agropecuario o productos agrarios básicos. Y esto comprendería todo. La declaración abarca todas las etapas, de la producción primaria hasta el producto o manufactura de origen agropecuario final, que se exporte o que se consume. Esto vale tanto para el exterior como para Argentina. Uno de los temas que siempre surgen cuando, sobre todo con las restricciones en periurbana, que en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también se han ido generalizando, de distancias. La provincia de Buenos Aires tiene una ley desde el año 1988, la 10.099, y un decreto reglamentario. Lo único que esa ley no tenía contemplado son dos cosas. Una, el tema de las periurbanas, no estaba en la agenda pública en ese momento, no formaba parte de la agenda política tampoco, pero sí, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones aéreas ya tenía una restricción de 2 kilómetros. Pero para las terrestres no había previsión. Bueno, esto fue generando obviamente una gran tensión y empiezan a sucederse a partir del año 2009, pero muy fuertemente en el 2012, una cantidad de sanción de ordenanzas que se empiezan a copiar y a reproducir. Y no siempre estas ordenanzas responden a las situaciones agroambientales del territorio para el cual van a regir. Y hay muchos demostrados, vamos a decir, hechos que nos indican esta situación. Pero de todas maneras, si bien la agroecología dice no el uso de agroquímicos, en realidad yo acá tomé un trabajo que fue presentado por Zamora, Cerdá, Carrasco, Cucineri en el último Congreso de Agroecología, porque confieso que yo el tema de agroecología lo sigo hace muchísimos años, no como novedad que aparece como novedad en estos últimos años, sino porque la primera teoría que formula Altieri es del año 2000, o sea que desde esa época sigo con atención cómo fue generando la base científica, según su criterio, de la teoría agroecológica. De todas maneras, aquí tenemos que en agroecología se usan fitosanitarios. Muchas veces leímos en algunas ordenanzas que dice se prohíbe toda explotación y se puede producir con técnicas agroecológicas o productos orgánicos. En orgánicos, por la ley, es en certificación privada, hay una ley desde la década del 90 vigente, y los productos orgánicos tienen un protocolo y se aplican productos de acción química o biológica, que obviamente están clasificados por su grado de peligrosidad, obviamente no de menos peligrosidad para el uso. Y el otro tema es la aplicación de fertilizantes, de síntesis química. Y acá en agroecología, en la experiencia que creo que se hizo en esa zona del sur bonaerense, donde las condiciones ambientales son muchísimo distintas a las que yo tengo en el norte de Buenos Aires, donde estamos más en un clima templado húmedo, no tanto seco como ustedes en el sur bonaerense, donde las enfermedades fúngicas y los insectos muchas veces son mucho más frecuentes que en el sur. Lógicamente, bueno, los herbicidas y todo eso. Y la estructura social agraria en el sur bonaerense, centro y sur bonaerense, hay una predominancia más mixta que de única actividad. En el norte bonaerense se ha casi generalizado como actividad la agricultura extensiva comercial como dominante. Un tema que yo quiero dejar agendado, que esto tributa un poco a alguna base de la teoría agroecológica, es cierto que estos son datos del establecimiento familiar y seguimiento de un trabajo en el área de economía de la Estación Experimental Pergamino del INTA, durante la gestión de microeconomía hace ya 20 años, que tienen sus trabajos en su biblioteca. Fuimos continuándolo con las anotaciones que hacían nuestras familias en un cuaderno Gloria, donde decía cuánto gastaban en cantidad de quintales, como medían nuestros abuelos.
Nuestros abuelos no medían en dólares ni en dinero, medían en quintales. ¿Cuántos quintales me sale esto? ¿Cuántos quintales me sale la camioneta? ¿Cuánto tengo que arreglar un tractor? Bueno, uno lo medían en quintales. Aquí tenemos, no me voy a detener demasiado, pero lo que puedo decir sí que en el 70, que arrancamos en esta evaluación, vemos que la producción, que es esta columna, casi se triplica en maíz. Estoy en zona núcleo maicera, por eso traigo el maíz. Seguramente en la zona vuestra, en vuestra zona, será el trigo, el factor para medir mejor. Pero también veo que el ingreso, o el margen bruto, se mantuvo más bien cada vez menor. ¿Sí? Y la comercialización y la parte de labores e insumos es la que empieza a comer un poco la rentabilidad asociada a los tipos de cambio o derechos de exportación en distintas épocas que fueron aplicándose a la actividad de producción agraria. En este momento estamos en el 65-70 de la participación del Estado en la renta agraria. En cultivos comerciales extensivos, siempre hago la aclaración. Otra de las cosas que me permito sí refrescar. Muchas veces asocian y he escuchado inclusive a profesionales hablar de que los agroquímicos son de los agronegocios, que por eso es... Y la verdad es que es falso, porque la FAO nos dice que desde el año 1800 que se usan los productos para control de plagas. Lo que sí es cierto es que de 1800, que empezaron a usarse los primeros que hay registro, a la fecha, fueron eliminándose su grado de peligrosidad y toxicidad. Los primeros organoclorados ya están casi excluidos, los argonosfosforados también, y los piretroides sintéticos son un poco más, en materia de insecticida, los más comunes, que es la síntesis química o imitación de lo que es el piretre, como le dicen, del crisantemo, que es de origen biológico, natural, pero que, bueno, construyeron sobre esa base una síntesis química. Y en el 85 aparece, obviamente, que es muy polémico, los organismos genéticamente modificados, que transfieren genes para, casualmente, según las empresas promotoras, para reemplazar la aplicación de productos de acción química. O sea, fíjense que el panorama como está dado, el escenario en el que el productor hoy está un poco atrapado, en distintas vertientes del pensamiento, los organismos genéticamente modificados, de los que tengo mis reparos, aclaro, reparos en el sentido de cómo se organiza y maneja la cadena de semillas, con este tipo de eventos, operan reemplazando a algunos insecticidas. En el caso de, bueno, tenemos el Bacillus thuringiensis, el BT, maíz BT, ahora ha aparecido la intacta, que es con una doble con resistencia a herbicidas, resistencia a algunos coleópteros, que obviamente es una cuestión muy opinable porque a mi juicio es un tema para otra charla, pasa a controlar la semilla prácticamente del producto. Se quedó sin audio, te quedaste sin audio, Juan Carlos. Estamos sin audio. Ahí está, ahí retornó, ahí retornó. Ahí retornó. ¿Hola? ¿Se escucha? Bueno, sí, bueno, listo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires decía, reitero brevemente, alrededor de 77 ordenanzas tengo registradas, de las más disímiles formas. Una de las cosas que me llama la atención, la autoridad de aplicación de la 10.699 es la provincia. El poder de policía es provincial, no es municipal. Lo que puede hacer el municipio, según la ley y según el decreto reglamentario, es coordinar con la autoridad provincial la infraestructura necesaria que puede hacerla el municipio solo o con otros municipios asociados para control y fiscalización, sobre todo en periurbanas. Esta situación generó, primero, hubo un proyecto de decreto en el 2012 que no terminó firmando el gobernador de entonces, donde uniformaba los criterios de distancias de amortiguamiento, no de prohibiciones, para aplicación de productos de acción químico-biológica con graduación de su nivel o grado toxicológico.
Esto, obviamente, pasó el tiempo, las ordenanzas siguieron, y recuerdo muy bien el gobernador entonces, en 2012 tuvimos una situación económica bastante compleja. En una reunión a los intendentes les menciona que, bueno, que imaginen y que hagan uso de la creatividad para generarse recursos. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos municipios empezaron a crear sus propias faltas municipales en materia de agroquímicos que rige la ley de faltas agrarias provincial, no municipal, pero crearon sus propias faltas, registros, derechos, hasta, en algún caso, una situación de control de recetas agronómicas. Hoy las recetas agronómicas son todas digitales, así que ha sido superado por la tecnología. Pero esto que tengo aquí adelante, que les muestro, es que en Europa, en Alta Normandía, esto fue de un viaje, fíjense los complejos habitacionales y fíjense las huellas que están de un aplicador terrestre. ¿Por qué? Porque ellos hacen un control y fiscalización que los municipios aquí en la provincia no tienen ni las capacidades, ni los recursos técnicos, ni los recursos humanos para desarrollar un eficaz control y fiscalización de estas labores. ¿Sí? De ahí que muchos, para tranquilizar la opinión pública urbana, le crean la sensación que mientras mayor distancia, mayor seguridad. Y esto es muy relativo. Doy como ejemplo. Una de las ordenanzas que recuerdo muy bien es la de Trenquelao, que en donde decía en una de sus disposiciones que no se podrá aplicar con más de 15 kilómetros de velocidad del viento. La pregunta es, si yo aplico con viento cero, estaría dentro, sería legal. Sin embargo, técnicamente ya ha sido aplicado por muchos ingenieros agrónomos. Con viento cero se produce inversión térmica, el caldo de aspersión queda en suspenso y se puede trasladar por decenas de metros y kilómetros, si se quiere. De manera tal que muchas ordenanzas están diseñadas sin tener en cuenta conceptos básicos, científicos, tecnológicos que aporta, obviamente, la disciplina de la ingeniería agronómica. Otro caso que yo me permito citar es el Cantón de Lugano. Esto lo tomé como referencia porque tiene 350.000 hectáreas. Pergamino tiene 300.000. Fíjense, el 30% son accidentes geográficos, el 60% son zonas urbanas y residenciales, porque están muy distribuida la población. No es como nuestro país, donde en pocos kilómetros cuadrados tenemos el 35% de la población total argentina. En este caso, si se aplicara el mismo criterio que aplican en algunos, o que proponen, en el caso del diputado Grosso en su proyecto de ley de presupuestos mínimos de aplicación de agroquímicos, ocurriría que tendría que hacer hidroponía o aeroponía. Tienen solamente el 10% de suelos de uso agrario. De todas maneras, este paisaje que se ve ahí, se usan productos de acción químico-biológica, obviamente controlados, monitoreados y fiscalizados por las autoridades locales, cosa que en Argentina no sucede. Lo que quería también decir, que en nuestra situación en Argentina, sobre todo los productores de la ecorregión pampeana, productores agrícolas extensivos fundamentalmente, han tenido, y no sé cuál será el estado actual, pero tuvimos un proyecto de vandalismo rural y que dentro de ese vandalismo rural se coló el artículo 186 que propone, vamos a decir, este proyecto que ingresó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en donde la liberación de tóxicos por sí sola hace pasible a quien lo haga de 2 a 10 años de prisión. La sola liberación, sin necesidad de si hubo o no daño a la salud o al ecosistema. Obviamente que esto es uno de los temas que nos debe preocupar a todas las personas que trabajan y trabajamos dentro de lo que es el sector de producción agraria. Lo otro que tenemos que es el proyecto de ley de presupuestos mínimos agroquímicos que está discutiéndose en este momento, que establece una distancia de 1.500 metros de prohibición de todo tipo de aplicación. O sea, si yo prohíbo todo tipo de aplicación, aún haciendo producción agroecológica, con menor producción física por hectárea, obviamente, sin ningún tipo de cuidado y protección de cultivo, que obviamente el producto que sale de ahí posiblemente no pueda salir a exportación, porque el Acuerdo Internacional de la Organización Mundial del Comercio y la ley nacional nos lo va seguramente a observar, ¿no? Sobre todo en la calidad de los granos. Esto nos crea una situación realmente, vamos a decir, preocupante, pero no a los productores.
El más preocupado tiene que ser el Estado Nacional. 1.500 metros de viviendas permanentes. Yo hice acá dos inscripciones de viviendas permanentes, cursos de aguas, de canales artificiales, o sea, de canales hidráulicos, de cursos naturales de arroyos, y obviamente de las 35.000 hectáreas que hoy se hacen, producción, siembra, algunos ganadería, como el caso nuestro, quedaría reducido al 40%. O sea, si yo digo, en el curso de una vivienda tengo que trazar una perimetral de 1.500 al arroyo, obviamente me va restando su superficie de siembra. Y en cultivos agrícolas extensivos, recuerdo, el mismo Altieri, recuerdo que sí lo tiene escrito también, que estamos en una etapa de, como lo demostró el trabajo que presentó Cerdá en el Congreso de Agroecología, estamos en una etapa de minimización, no de prohibición, sino de minimizar el uso, y obviamente fiscalizado y controlado, y severamente castigado quien infrinja, en estos casos, las malas o ocasione malas prácticas de aplicación con riesgo para la salud humana o para el ecosistema. El artículo 3 del proyecto del diputado Grosso, indudablemente, entra en conflicto con la ley 27233 y con el acuerdo firmado por Argentina con la Organización Mundial de Comercio. Es decir, dice que no se aplica nada, se entiende por plaga todo. Bueno, son cuestiones que van a ver cómo evolucionan dentro de nuestro nivel parlamentario. Por último, y espero no haberme excedido, doctor Bovione, lo único que me permito compartir, abierto, la primera, estamos ante un proceso de criminalización del acto productivo por la sola violación de distancia en ordenanza municipal en 10 metros. Esto lo traigo a colación de un reciente caso de un vecino de un pueblo rural aquí en el partido de Pergamino, donde están procesados y embargados por 5 millones de pesos, porque transgredieron en 10 metros un límite de 100 metros, lo hicieron a 90, de una ordenanza municipal. La pregunta es si puede el Código Penal, en este caso, caer sobre lo que sería una infracción, porque no hubo prueba de daño fehaciente a la salud o al ambiente de las personas que estaban allí. O sea, no hubo prueba de ello. Solamente funda la resolución del juez federal 2, con asiento de San Nicolás, el haber transgredido la ordenanza municipal. Está bien, está en un proceso que obviamente ha sido apelada a la medida, bueno, veremos cómo sigue. El otro también que tenemos que preguntarnos, si estamos asistiendo a la génesis de un proceso de gendarmerización de la producción agraria. Y esto lo traigo a colación a la reciente resolución 306 de hace pocos días de la creación de las brigadas de control ambiental, donde le da unas amplias facultades para intervenir, ingresar a los establecimientos. Es decir, recomiendo que la recojan el bien, sobre todo quienes son los grandes dirigentes de nuestras organizaciones agrarias, tendrían que estar muy atentos a esto, porque obviamente esta situación puede crear cuestiones embarazosas. La producción agrícola agroecológica y orgánica en producción extensiva prescinde hoy de aplicación de fitosanitarios y fertilizantes. Ya hemos visto que el último trabajo que fue presentado en el Congreso de Agroecología, hoy estamos en transición y se sigue usando. Lo que sí se sigue usando es minimizando el uso y logrando localizar aquellos productos de acción químico-biológica de menor impacto, obviamente, por su grado de toxicidad, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Lo otro por último, la menor superficie, que obviamente quedará como resultado, no solo de estas restricciones que propone el diputado Grosso de 1.500 metros de prohibiciones, de todo, de vivienda, de urbano, porque estamos hablando de viviendas rurales, donde la gente vive permanente. Ahí hay que hacer también una perimetral de 1.500 metros según el proyecto. También traigo a colación y agendo un tema que debe ocupar a organizaciones agrarias respecto de lo que es la discusión de alrededor de 8 proyectos de la ley de humedales que ampliarían. La ley de humedales data del año por un convenio que se llama convenio Ramsar, por la localidad donde se celebró, de protección de los humedales, sobre todo para proteger las aves acuáticas en el año 1971. En Argentina hay 23 sitios Ramsar con alrededor de 6 millones de hectáreas.
las primeras evaluaciones que han empezado a hacerse, y mañana creo que hay una jornada sobre este tema de humedales, en la provincia de Buenos Aires, que es la que estamos nosotros, es que es muy probable de que no solamente agua comprenda como hasta ahora aguas permanentes, sino temporarias, y haya algunas restricciones al uso de los suelos por parte de los propietarios rurales de alguna zona de cuenca media, inferior o superior del salado, que ocupa el 35% de la superficie territorial de nuestra provincia. Yo veo con preocupación, he leído que el Consejo Agroalimentario Argentino, del que forman parte 3 de las 4 organizaciones agrarias nuestras, propone al gobierno nacional acompañar un plan de superación de la emergencia económica argentina para alcanzar las 200 millones de toneladas. Yo realmente, para terminar, tengo mis severas dudas, y la verdad que creo que los productores tenemos que, y las organizaciones sobre todo, estar un poco más atentos y fortalecer argumentalmente los estudios y las investigaciones, que si aplicamos estos dos conceptos combinados de posible declaración de humedales en algunas zonas que son productivas con algunas restricciones, más las restricciones para la aplicación de agroquímicos, es posible que lleguemos nuevamente a las mismas toneladas que teníamos en el año 1990, que eran de 37 millones de toneladas. Tal vez, y esto sí lo estudié muy bien de las ponencias que se han presentado en los congresos de agroecología, el productor va a perder un poco, no va a perder mucho, no va a hundirse, porque economiza costos, lo demuestran con números. O sea, va a tener menos producción física, pero ¿quién pierde más? ¿El productor? No, el Estado. Porque el Estado, obviamente, sobre 140 millones, hoy se queda con 98 millones de toneladas, por tanto nivel provincial, nacional y municipal. No solamente derechos de exportaciones, sino todo el conjunto de impuestos. De manera que si volvemos a los 37, 40 millones, como puede ocurrir, o sea, es un ensayo, pues tal vez alguno no esté de acuerdo, va a recaudar en vez de 98 millones, equivalente, vamos a decir, a valor producto, va a recaudar 26 millones. Es decir, en este tipo de propuestas, que no, reitero, no hay que renegar del tema ambiental, hay que incorporarlo, porque ha habido muchísimas fallas en los productores, en los aplicadores, en los propietarios rurales, porque hay otro tema. Los propietarios rurales, más allá que tengan arrendado, también pueden ser imputados y procesados como dueños de la cosa. Está la doctora Panía, me parece que puedo explicarlo mejor que yo, y el doctor Burioni también. De manera tal que hoy tenemos un gran intríngulis. Yo me animo a, estos son interrogantes, ¿no? ¿Las respuestas las tengo? No, yo creo que tiene que ser una acción colectiva muy fuerte. Primero, ante el Consejo Agroalimentario Argentino, que agende el tema. En sus propuestas está más preocupado en obtener derechos de exportación diferenciales a lo que paga la producción primaria, y no reparan que ante un escenario posible de menor producción por unidad de superficie y de superficie en producción agrícola extensiva, van a tener menos materia prima para procesar, van a tener capacidad instalada ociosa, van a tener menos fuentes de trabajo que están prometiendo crear. Realmente yo creo que este es un tema que debe ser de atención no sé, de todo el sector agroproductivo, agroindustrial y agroalimentario. Muchas gracias, y me excedí, doctor Burioni. Muchas gracias a la Sociedad Rural de Tres Arroyos.